Hi boys and girls, for this activity you're going to be practicing identifying ending sounds. This is going to help you to read, but especially to write. So you're going to click on, I'm going to have the little audio here, you're going to click on it, I'm going to say the word. This is a hen. So your job is to drag the circle to the last sound that you hear. So hen. The last one I hear is N, so I'm going to put the circle on top of the N. Then I go to the next one. Hat, hat, at. The last sound that I hear is a T, and that's what you're going to do for all of the activities. Hola niños, para esta actividad van a practicar usando sus sonidos con el sonido que termina la palabra. Por ejemplo, este es un hen. El último sonido que oigo es Ese es el sonido que hace la N. Entonces voy a arrastrar el círculo arriba de la N. El próximo es hat. Hat. Es el último sonido que oigo. So voy a buscar a cuál letra hace el sonido t y poner el círculo allí. Esto les va a ayudar con su lectura, pero especialmente en su escritura, porque les ayuda a escribir usando los sonidos que oyen. No puedo esperar a ver qué trabajo hacen.